Bueno, mis hermanos, con este mensaje estamos llegando al final de todo este gran texto de Efesios capítulo 6, de todo lo que era la armadura de Dios, y vamos a ver el último tema. Y quiero que analicemos unas gráficas que yo tengo acá en la pantalla y sacar algo en común de todo esto para concluir ya este tema de la armadura de Dios. Si ustedes pueden apreciar, ahí está una mamá con sus hijos pequeños. He observado todo esto, ¿no? En las mamás, mi esposa también, cuando teníamos nuestros hijos pequeños, eh, ¿cómo era el cuidado o cómo es el cuidado para los hijos pequeños? No hay que descuidarse para nada. Nuestros ojos, nuestra mirada, todo tiene que estar ahí, 24 horas. No podemos dejarlos solos. Si saben esto, ¿no? Con los hijos, sobre todo los pequeñitos, vigilando, velando, día y noche. Así es la tarea, así es la responsabilidad de nosotros como padres a nuestros hijos. Y también es un privilegio esto, ¿no? Estar con los hijos. Grave es cuando se los deja que vigilen otros. Lamentablemente así pasa, ¿no? En algunos hogares, pero la responsabilidad es de los papás, vigilar, cuidar, guiarlos a ellos. También he visto otra escena, tal vez un poco, no sé si va con caso, pero yo lo puse ahí. ¿Qué significa esta gráfica? Hablando de vigilancia, haciendo de que se está haciendo casi todo el tiempo las cosas, veo a los novios que no dejan de vigilarse, los novios que no dejan de chatear, de conversar, de buscar espacios, quieren estar todo el tiempo juntos y el uno al otro se está vigilando. ¿Qué está pasando? Esa es la cuestión con los novios, ¿no? Estoy hablando de lo que es vigilar. Eh, ¿Qué pasa hoy en día en la humanidad? Algo curioso, ¿no? Que todos queremos estar vigilando nuestro celular, ¿sí? Yo creo que casi todos seguramente trajeron su celular y si se olvidó, usted se regresó a traer, pero usted en todo momento saca de su bolsillo, de su cartera y lo está viendo, le revisa aunque sea algo y lo guarda. Y todo el tiempo está tocando, quizá en el bolsillo, que ahí esté su celular. No quiere olvidarse. Nos hemos vuelto vigilantes del celular, ¿sí? Es una realidad esto, ¿no? Es impresionante cómo hemos evolucionado en esta tecnología, pero es bueno y es malo al mismo tiempo. Pero usted tiene que tomar aquí la decisión. Pero lo que veo en general es esto, ¿no? Que siempre estamos vigilando al celular, que no nos roben, que no se pierda. Bueno, pero ¿qué hace también el soldado en la guerra? El soldado en la guerra también vigila, porque el enemigo quiere atacar. Entonces tiene el soldado en plena batalla, el soldado no tiene que dormirse ni nada, ni descuidarse porque puede ser atacado por el enemigo. Vigilantes. Bueno, estas gráficas están mostrando un poco de lo que es ciertas áreas en las cuales nosotros tenemos que estar vigilantes todo el tiempo. Bueno, no hay una gráfica, pero ¿qué tal el profesor tomando el examen a los alumnos? Él está vigilando. ¿Para qué? Para que nadie copie. Nadie copie. O sea, tiene que hacer o desarrollar el examen de acuerdo a sus estudios, cómo se preparó. Y el profesor vigila. Y así podemos ir viendo ciertas áreas de nuestra vida, cómo nos hemos vuelto vigilantes, algunas cosas buenas, otras cosas malas, pero ahí estamos vigilando. Pero la pregunta es, el cristiano, nosotros, ¿qué tenemos que estar haciendo? ¿En qué tenemos que estar alerta, vigilantes? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros todo el tiempo? ¿Qué debemos hacer todo el tiempo? Ahí está una gráfica. ¿Qué tenemos que hacer? Orar en todo tiempo, nos dice la Biblia. Orar en todo tiempo. El apóstol Pablo va a finalizar todo este gran mensaje que nos da estas instrucciones de cómo debemos fortalecernos en el Señor para no ser atacados por el enemigo y concluye con lo que es la oración que debemos hacer nosotros como cristianos en todo tiempo. Sabemos lo que es la oración. Orar es comunicarnos con Dios, hablar con Dios. Pero dice que todo el tiempo usted va a decir, pero ¿cómo es de todo el tiempo? Entonces dejaré de hacer el resto de cosas. Bueno, un poco vamos a desarrollar esto y entender lo que nos dice aquí el Señor, el apóstol Pablo, específicamente en la carta a los Efesios, que oremos en todo tiempo. Vigilantes. Muy bien, entonces yo quisiera que juntos leamos todo el pasaje rápidamente de Efesios 6 y nos concentramos ya en la última
parte, ¿sí? Efesios capítulo 6, desde el versículo 10, ¿sí? Vamos a repasar un poco leyendo este pasaje. Por favor, abran sus Biblias en Efesios capítulo 6, desde el versículo 10. Desde ahí habíamos empezado unas semanas atrás. El Señor nos dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Por lo tanto, póngase toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo pueda resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí viene lo último. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Oren también por mí para que, cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas. Oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Así concluye este gran pasaje de Efesios capítulo 6. Muy bien, ahí está. El Señor nos manda que estemos orando en todo tiempo. Ahí está esa parte, ¿no? Del versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración, súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo. Un cristiano debe orar en todo tiempo. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué es la oración? Tendríamos que hacernos este tipo de preguntas. ¿Por qué? Nos dice el Señor que tenemos que estar orando en todo tiempo. Bueno, les dije hace un momento que la oración es tener esa comunión con Dios, esa comunión muy íntima, muy estrecha con el Señor. Cuando usted ora, pues usted está hablando con el Señor y el Señor está muy presto a escuchar. Dice la Biblia que Él inclina su oído y le escucha. Entonces, qué grandioso podernos comunicar en todo tiempo con nuestro Padre Celestial. Y Él dice, oren en todo tiempo. Pero tenemos que entender el contexto, que por eso lo leí todo el pasaje, el contexto de lo que nos está diciendo aquí. ¿Por qué tenemos que orar en todo tiempo? Porque el enemigo está atacando. Satanás, los demonios y todo, como acabo de leer, no descansan y quieren derribar a la iglesia, al cristiano, quiere debilitarnos. Y aquí, por último, nos dice, oren en todo tiempo. Si hemos sido alcanzados por estas flechas que lanza el enemigo, es porque tal vez, claro, hemos estado sin la armadura de Dios y no hemos estado vigilando, no hemos estado orando todo el tiempo. Entonces, aquí, en primer lugar, vamos a ver que hay que orar constantemente. En todo momento, en todo tiempo, el Señor nos llama a orar. Dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Vamos analizando de a poco esto. Nos dice que oremos en el Espíritu. ¿Qué es esto? Orar en el nombre de Cristo. Bueno, a veces nosotros hemos tomado hemos cogido como una fórmula. Acabamos de orar y siempre decimos en el nombre de Jesús. Así, bueno, la Biblia mismo nos enseña que oremos en el nombre de Él. Y aquí el apóstol Pablo dice, oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos. Entonces, orar en el Espíritu es orar en el nombre de Cristo. O sea, es que nosotros los cristianos tenemos el Espíritu Santo y tenemos que estar conectados con Él. Orar en el Espíritu, orar en el nombre de Cristo. De otra forma, sería orar de acuerdo a ¿qué? A la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que conversar con Dios, orar a Dios, ¿sí? Como dice aquí, en el nombre de Cristo o en el Espíritu, es de acuerdo a lo que está escrito. Si usted ora fuera de la voluntad de Dios, el Señor va a escuchar, pero no va a responder. Y por eso en Santiago dice, no, ustedes no reciben. ¿Por qué?
porque oran mal. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo hay que orar? Orar en el Espíritu, pero es orar en el nombre de Cristo y orar de acuerdo a la voluntad de Dios, tal como está en la palabra, lo que dice en la palabra. Y tenga cuidado con esto, ¿no? Porque usted puede estar pidiendo tantas cosas, súplicas al Señor, pero que están totalmente alejadas de su voluntad. Oración en vano. Oración en vano. Ore en el Espíritu, dice aquí, ¿no? Ore en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos. Orar en el nombre de Cristo. Y luego dice, orar en todo momento. Bueno, ¿cómo es esto de orar en todo momento? Eso quiere decir que si estoy en el bus, tengo que estar orando. Si estoy trabajando, tengo que estar orando. Bueno, no es tanto así, pero sí tenemos que estar conscientes de que no estamos solos, de que Dios está con nosotros y ante cualquier circunstancia, porque vamos a ver después cómo tenemos que estar vigilando ante cualquier situación que usted se viva o se presente, su comunión con Dios. Primero ante Dios. Siempre tiene que estar presente de que Dios está a su lado. Dios es fiel y tiene que estar en contacto con Dios. Nosotros nos olvidamos, nosotros nos apartamos de Dios, pero Dios es fiel. Él está ahí. Entonces hay que orar en todo momento. Y no se diga como cristianos, como iglesia, tenemos que crear espacios para esto, para ojalá estar orando en todo momento. Y vemos como ejemplo ahí en la iglesia primitiva, en la iglesia de Jerusalén. Estos eran los primeros cristianos, algo que aquí me llama siempre la atención en Hechos 2:42, viendo a la iglesia, ¿no? A los primeros cristianos, con respecto a esto de que oraban en todo momento. Dice, se mantenían firmes en las enseñanzas de los apóstoles, en la palabra, en estudiar, en la comunión, o sea, en tener comunión unos con otros, en el partimiento del pan, ¿y en qué? Y en la oración. Dice que todos los días la iglesia se reunía, ¿para qué? Para orar. Para orar. Todos los días buscaban espacios, buscaban tiempos para estar orando. Porque el Señor nos dice que oremos en todo tiempo. Y Pablo también, cuando le escribe a Tito, en el capítulo 2 del verso 8, le dice esta es la recomendación que le da Pablo a Tito. Dice, quiero pues que en todas partes, en todo lugar, donde sea, dice el Señor, quiero que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. ¿Dónde está aquí la oración? Aquí podemos apreciar cuando dice que en todas partes los hombres levanten las manos al cielo. No quiere decir que todos vamos a caminar con las manos hacia el cielo, ¿sí? Más bien, esa es una muestra de que tenemos que estar elevando nuestras oraciones arriba, hacia Dios. Pero nos pone aquí algo, dice, con un corazón, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, vigilantes de cómo está nuestro corazón, de cómo está nuestro ser, con integridad. Cada paso que demos, en cada decisión que tomemos, donde quiera que vayamos, tenemos que tener nuestro corazón limpio, íntegro, porque el enemigo está afuera con muchas tentaciones, nos quiere derribar, nos quiere atacar. Ante eso tenemos que enfrentarnos y tenemos que orar en todo momento, como dice aquí, pero con integridad. Si hemos caído, pues pidamos al Señor rápidamente que nos perdone y que nos levante, y tenemos que seguir, no tenemos que dejarnos ahí caer o morir. Tenemos que levantarnos con el poder del Señor, pero hay que orar. Señor, levántame, perdóname, ahora caí. Señor, ayúdame a seguir adelante. Ahora quiero más firmeza, Señor, y seguir adelante. Porque en cada momento, como digo, en cada tiempo, cuando menos pensamos, el enemigo nos va a atacar. Orar en todo momento, con las manos levantadas, dice, al cielo, con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas, con una conciencia tranquila, en paz, con el gozo del Señor. Si se enoja el Señor, dice, no pequen, no vayan más allá, arreglen las cosas. Entonces la oración, Señor, ayúdame a perdonarle, ayúdame a que tengamos paz con las personas que nos ofendieron, como sea, orando en todo tiempo. ¿Sí ven? En todo tiempo algo nos pasa, hay que estar orando. Y también nos dice que hay que orar con peticiones y ruegos. Oren en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos.
bueno, aquí dice orar con peticiones y ruegos, hay que ver un poco el contexto. ¿Qué está pasando en el contexto de lo que estamos viendo de Efesios capítulo 6? No vemos para nada, bueno, sin menospreciar, ¿no? Tenemos que orar también por esto, por las necesidades físicas, pero en el contexto no hay peticiones, oraciones en cuanto a situaciones físicas. Me explico. No encontramos aquí orando para que haya sanidad, orando por alguien que esté enfermo. Está bien orar, pero el contexto no nos muestra esto. Cuando nos está diciendo que oremos en todo tiempo, según lo que estamos viendo, lo que vimos los versículos anteriores, es porque el enemigo está atacando. Pero a veces nos concentramos en otro tipo de oraciones que sí está bien, pero descuidamos lo esencial. Cuando nos está diciendo con peticiones y ruegos, es porque, repito, el enemigo está al acecho. El enemigo quiere entrar a nuestras vidas, quiere destruir, pero nosotros estamos concentrados en otras cosas. Y oramos tal vez por otras cosas que tal vez son como secundarias, que no es de prioridad. Usted va a decir, pero estoy entre la vida y la muerte, me voy a morir. Oren, porque sí, hay que estar orando. Pero justamente ahí el enemigo quiere derribar, quiere atacar. Que estemos fortalecidos. Eso es lo que quiere el Señor. Fortalecidos en todo momento, en todo tiempo, sea en la enfermedad, sea donde quiera que estemos. Tenemos que estar fortalecidos en el poder de Él para enfrentar cualquier cosa. Pero a veces el enemigo también nos va a distraer, nos va a llevar a otras cosas y descuidar justamente de esto, ¿sí? De orar en el Espíritu en todo momento con peticiones y ruegos, repito, según el contexto. ¿Cuál es el contexto? No dice que oremos por necesidades físicas, más bien por necesidades espirituales, por problemas espirituales. Oremos para que tengamos victoria ante las tentaciones, ante el pecado. Hay que orar por falta de perdón cuando no podemos perdonar. Hay que orar por sanidad espiritual, para que no haya desánimo en nuestro ser. Esto es orar en el Espíritu. Si estamos orando por esto, estamos orando por los demás, por nuestros hijos, por nuestras parejas, por el resto de hermanos, para que no sean atacados, sino que sean fortalecidos en el Señor. Yo he analizado un poco y como que estamos descuidando lo primordial, lo que es el orar en el Espíritu en todo momento. Según el contexto es esto, ¿sí? Bien, yo puedo estar muy enfermo, bien, oren por la salud, pero yo quisiera que oren más para no ser tentado, para no caer en medio de todo esto. Es importante, sí, las otras oraciones que tenemos que hacer al Señor, pero repito, para mí esto es primordial, primordial. Siempre oramos, sí, y ya voy a mostrar un poquito más cómo es esta situación, lo que estamos haciendo como iglesia. Estoy muy contento y agradecido con respecto a lo que es este tema. Pero a primera instancia dice que oremos constantemente, orar en el nombre de Cristo, orar en todo momento, pero orar con peticiones y ruegos según lo que estamos viendo aquí en cuanto a esta guerra espiritual. A la guerra espiritual. Imagínense en esta parte. Si el soldado está en plena batalla, ahí está luchando, el enemigo está atacando con más fuerza. ¿Qué es lo que a primera instancia quiere el soldado? Tener toda la fuerza, el poder para derribar al enemigo. Tal vez no está pensando en otras cosas. Tal vez ni está pensando en su casa, no está pensando, no sé, en cualquier otra cosa, pero sí está pensando en cómo derribar al enemigo, porque la lucha está más intensa. Así debemos pensar y ver nuestro contexto como cristianos. El enemigo nos quiere poner o pintar de otra manera las cosas para que nosotros descuidemos de lo primordial, lo que es orar constantemente en todo tiempo. Y les decía hace un momento de cómo estamos como iglesia. Yo estoy agradecido, muy agradecido con el Señor por lo que está pasando. Cosas que no se ha visto antes de la pandemia. Vean, el Ministerio de Parejas ha retomado y dice, vamos a orar por las familias, por los matrimonios, porque el enemigo está atacando al matrimonio. El enemigo quiere destruir, quiere acabar con los hijos, con la familia. Y ahora pues nos unimos para orar.
¿Cuál ha sido la experiencia de estos primeros tiempos que estamos orando? ¿Ven? Yo me quedé pensando mucho en esto el último viernes, 5 de la mañana. Bueno, ahora lo estamos haciendo virtual, pero es una bendición también todo esto, ¿no? 5 de la mañana, 31 conexiones y casi todos estaban en pareja. Duplique esto, mínimo estábamos 50, de 50 a 60 personas, orando a las 5 de la mañana, orando por la familia, por el matrimonio. ¿No les parece algo maravilloso esto? Yo no he visto antes, o sea, antes nos reuníamos a orar, pero que a las 5 de la mañana un día estemos orando como 50 personas por los matrimonios y la familia. Qué grandioso. Y no es solo un espacio, yo les decía hace rato, tenemos que buscar espacios. Y algo que observé más también como iglesia, estamos orando los 7 días de la semana. No hemos dejado ni un día de orar. Orando en todo tiempo, de lunes a lunes o de domingo a domingo. Algunos de ustedes son fieles a esto, que se conectan a las 6 de la mañana, de lunes a viernes, otros a las 7 el sábado, el domingo, y ahora los viernes también a las 5 de la mañana. Bueno, yo doy gracias a Dios por todos los hermanos que nos apoyan, sí, porque cada día alguien tiene que ser responsable en todo esto. No es que usted se conecta y listo, ahí están orando. No, hay todo un equipo que está detrás de todo esto, de nuestra iglesia, y yo doy gracias por ellos. Estoy bien agradecido porque estamos cumpliendo y yo me siento respaldado en todo esto, justamente por esto que estamos viendo aquí. El enemigo quiere acabar con la iglesia, pero miren, los soldados que somos nosotros, ahí vigilando. Bien, yo me hago cargo lunes, yo el martes, yo el miércoles, yo jueves, viernes, sábado, domingo. Ahí está un equipo de grandes soldados y más soldados que se unen para estar orando. Si estamos aquí es porque el Señor está escuchando las oraciones de esta iglesia, de nosotros. O sea, en medio de todo el Señor nos sostiene, pero Él quiere que estemos orando, luchando y batallando, orando en todo tiempo. Y qué bueno si podemos abrir más espacios. Claro, en todos los ministerios siempre estamos orando, orando y orando y orando. La iglesia está orando en todo tiempo. Qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios por esto. Y no tenemos que desmayar. El enemigo lo que va a querer es que no oremos. Que nos coja el sueño a las 5 de la mañana y va a decir, la próxima semana voy a hacerlo. O mañana voy a orar. Y no me voy a levantar ahora. O es que tengo que hacer esto. Esto es lo más urgente. Y cambiamos las prioridades. Y dejamos de orar constantemente. No dejemos que el enemigo haga de las suyas en nuestras vidas. No permita esto. Ore en todo tiempo. En segundo lugar, nos va a decir aquí que oremos por los santos. Nos dice después del versículo, ¿no? Del 18. Dice, manténganse alerta y perseveren en oración por todos los santos. Bueno, déjeme explicar rápidamente. Los santos somos los cristianos. No piense de otra manera, ¿no? Los santos son los que somos nosotros, los que hemos sido redimidos por Cristo, los que nos ha santificado, los que nos ha apartado para Él. Si usted es un cristiano, es un hijo o una hija de Dios, pero usted es una persona santa, apartada para Dios. Dios ha derramado santidad en usted. Y entonces dice que oremos o mantengámonos alerta, dice, y perseveren en oración por todos los santos. ¿Cómo es esto? Entonces, en primer lugar, nos advierte, manténganse alerta. Claro, estoy repitiendo una y otra vez porque el enemigo está atacando. El enemigo nos quiere destruir, el enemigo nos quiere desviar, el enemigo nos quiere engañar. El enemigo quiere poner otras cosas que son erradas. Palabra de Dios a medias, o con medias verdades, y nos quiere confundir. Así nos quiere ver el enemigo, confundidos, engañados por doctrinas falsas. Entonces aquí nos dice que nos mantengamos en alerta. Esto quiere decir que debemos ser vigilantes, ser guardianes en todo tiempo, como ese gran soldado, como estoy mencionando. Así como puse como ejemplo a la mamá, que está de guardia
24 horas cuidando a sus hijos cuando son pequeños. 24 horas. Ahí está, haciendo guardia la mamá todo el tiempo. Algo así yo puedo ver cuando nos dice el Señor que nos mantengamos alerta, seamos guardias, vigilando. Y el Señor Jesús dijo esto, ¿no? Ahí cuando el Señor Jesús estaba ya a punto de ser entregado, estaba con sus discípulos, Él estaba angustiado. Y Él les dice lo siguiente, esa es la instrucción que les da. Estén alerta. Miren, tal como dice el apóstol Pablo, ¿no? Manténganse en alerta. Jesús también usó lo mismo. Estén alerta y oren. ¿Para qué? Para que no caigan en tentación. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Claro, es que si estamos dormidos, si no estamos en alerta, si no estamos vigilando, el enemigo nos ataca. El enemigo nos destruye. Por eso es que tenemos que estar vigilantes día y noche. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y da la razón aquí el Señor Jesús. El espíritu está dispuesto. Bien, si estamos dispuestos, queremos hacerlo. Pero ¿qué dice el Señor? Que nos conoce muy bien. Pero el cuerpo es débil. El cuerpo es débil y por ahí va a atacar el enemigo. Tal vez estemos en todo tiempo, sí, estar dispuestos a lo que sea. Pero cuando se tiene que hacer, cuando llegue el momento, no lo hacemos. Porque somos débiles aún. El cuerpo es débil. El Señor da la razón aquí. Y justamente en el contexto de esto, cuando Jesús estaba pidiendo que oren, Él estaba orando constantemente. Y cuando pidió a sus discípulos que ore, Él regresó donde estaban sus discípulos. ¿Y saben cómo les encontró a los discípulos en vez de estar orando? Los encontró durmiendo. Y el Señor ahí otra vez los despertó. Oren. Y por 3 veces dijo esto, ¿no? 3 veces se fue a orar. Les deja orando, regresa dormidos. Se va a orar, regresa dormidos. Y por eso el Señor insiste, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Y es que la realidad es esto, en el pueblo cristiano, en la iglesia, lamentablemente, que casi en la mayoría o en su totalidad, como que estamos dormidos aún. Como que pensamos que las cosas sí van a salir como nosotros queremos y no hay que esforzarnos, cuando en realidad estamos en una lucha tremenda. El enemigo nos está presentando de esta forma. No pasa nada, tranquilos, todo está bien. Pero cuando en realidad la situación es crítica, la situación es difícil. Por eso el Señor Jesús nos está diciendo, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Pongamos mucha atención a esto. Por eso digo, la mayoría de los cristianos a veces no toman en cuenta o no toman la seriedad de lo que es la oración. ¿Saben hasta cuándo? Hasta cuando, pues algo grave pasa en sus vidas. Cuando han sido alcanzados, como dije antes, por esas flechas encendidas del enemigo y están contra el suelo, como que recién ahí recapacitan. Y ahí como que despiertan cuando están heridos, cuando han sido derrotados. Y ahí no se sabe qué hacer y como que ahí recién se quiere orar. Cuando el Señor nos dice, antes de caer en esto, oren y velen para que no caigan. Pero como que estamos haciendo al revés. Primero tenemos que caer para después orar. Ahí sí, buscamos, oren, estoy en esto, ahí deben orar y estamos orando. Cuando estamos ahí quizá pataleando, sin saber qué hacer, metidos en problemas, en dificultades, que hemos caído en el pecado. Evitemos esto pide el Señor. Por eso hay que mantenernos alerta. Manténganse en alerta. Y luego también cuando dice manténganse en alerta y perseveren. Si ven, o sea, esto no es solo de un día. Les acabo de comentar, estamos empezando esta oración de todos los días viernes por las familias a las 5 de la mañana. Aquí el Señor nos va a decir, pero perseveren. Que no solo se emocionen, perseveren para siempre. De la oración que estamos teniendo todos los días, esta empezó a inicios casi de la pandemia. Ya por más de un año y medio, estamos orando todos los días. Y queremos perseverar, no tenemos que desmayar, tenemos que crecer hasta que el Señor venga. No es por pandemia, no es solamente por un tiempo, esto es siempre, para siempre es la oración. Entonces, aquí nos dice que debemos que mantenernos alerta y perseveren, ser constantes, ¿no? Perseverar
en la oración, ¿sí? Esto quiere decir constantes, firmes. Y nos va a decir por los santos. ¿Quiénes son los santos? Ya expliqué, es que los santos son los únicos, ojo aquí, ponga atención a esto, ¿no? Los santos, los cristianos, son los únicos que están en la batalla. ¿Sí ve? Los que no son cristianos, los que no han sido santificados, no son del Señor, pues no están en la guerra de la que el apóstol Pablo está hablando. Pues son aliados al enemigo todavía. Entonces, aquí cuando dice que perseveremos en oración por los santos, porque, repito, los cristianos somos los únicos que estamos en la batalla. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, pues le animo que hoy mismo abra su corazón a Cristo, recíbalo a Él como Señor y Salvador para que le dé la salvación, la vida eterna, y para que se una a su iglesia. Porque el enemigo quiere hacer de las suyas, quiere acabarlo, destruirlo eternamente. Pero Cristo es el que nos da la salvación. Y entonces aquí nos dice el apóstol Pablo que perseveremos en oración por todos los santos. Repito, porque nosotros, los cristianos, somos los únicos que estamos en la batalla, donde el enemigo está atacando. ¿Y cuáles son las batallas? La pregunta aquí de los hermanos. ¿Cuál es la batalla de los cristianos? ¿Cuáles son las batallas? Todas las tentaciones que el enemigo pone. El enemigo quiere ver cristianos debilitados por el pecado. El diablo quiere vernos derrotados. El enemigo quiere vernos desanimados, quiere vernos confundidos. Una iglesia muerta. Pero el Señor es el Todopoderoso. Si estamos con Él, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que despertar. Tenemos que estar alerta. No tenemos que dormirnos en estos tiempos. Tenemos que estar muy, muy vigilantes y ser perseverantes. Y tengo unos 2 textos ahí. Yo quiero solamente leerlos. Escuchen estas oraciones que el apóstol Pablo a mí me ha impactado bastantísimo en todo tiempo. Y Pablo escribió muchas cartas a las iglesias, animando. Esta es una de las que estamos viendo de los Efesios, ¿sí? Pero ahí mismo en el capítulo 3, antes de todo lo que estamos viendo, a la misma carta, está ahí lo que dice en Efesios capítulo 3, 14 al 19. ¿Qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo por los santos, por los cristianos? ¿Qué hizo? Orar. Vean lo que dice aquí, solo lo leo rápidamente. Efesios 3, 14, 19. Dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre. Está orando, ¿no? De quien recibe nombre toda la familia en el cielo y en la tierra. Le pido que, esta era la oración de Pablo por los santos, le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Qué tremenda oración de Pablo por los santos. ¿Sí ven por lo que está pidiendo? O sea, él se olvida del resto de cosas, de necesidades de los cristianos. Él puntualiza en esto y en todas las cartas yo puedo encontrar esto. Y como muestra también en Filipenses 1, 9 al 11, el mismo apóstol Pablo, ahora orando por la otra iglesia, por los santos, dice en el versículo 9, Filipenses 1, 9 al 11, dice, esto es lo que pido en oración. Pablo orando por los santos. Pido en oración que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio. ¿Para qué? Para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. ¿Sí ven cómo oraba Pablo por los santos? Mi pregunta es, usted como cristiano, ¿usted está orando por los demás de esta forma? ¿Usted está orando por el resto de los cristianos, por la iglesia local, Puente de Amor? Diga, oro por mis hermanos,
para que sean fortalecidos, para que puedan conocer más al Señor y entiendan cuán grande es el amor de Dios. Usted ora, ¿sí? Saben que Pablo, el apóstol Pablo, casi no encontramos solo una vez, tal vez está por ahí, y bueno, y viene después acá también, él pide oración por él, pero él casi nunca estuvo orando por sí mismo. Es interesante. Casi nunca estuvo orando por sí mismo. Él estuvo orando por los demás. Y es eso lo que tenemos que hacer. Porque a veces nuestras oraciones como que se vuelven muy egoístas y nos centramos solo en nosotros, solo nuestra familia, nosotros y nosotros, cuando el Señor dice que oremos por los santos, por los demás. Y que los demás estén orando por nosotros. Entonces, yo les hacía la pregunta, ¿usted ora de esta manera? Pero, ¿quién está orando por usted de esta forma? ¿Quién está orando? ¿Quién está orando de esta manera? Para que usted sea fortalecido en el Señor. ¿Quién tiene para que usted, a usted le respalden en oración constantemente, todo el tiempo? Yo me alegro mucho de una noticia que una vez escuché y cuando me decían, y yo estoy agradecido con el Señor, con muchos hermanos, cuando me dicen, yo estoy orando por usted. Gracias, qué bueno, me siento respaldado. Escuchar esto. Y sé que están orando específicamente por esto, o sea, por el ministerio, por la iglesia. Bueno, sí necesito oración por mí mismo, por toda la familia, pero yo me alegro mucho cuando dicen, estoy orando para que Dios le bendiga y le ayude en el ministerio a donde usted fue llamado. Y estoy orando. Bueno, gracias y me da paz. ¿Quién está orando por usted? ¿Quién está orando por usted todo el tiempo? ¿Quién le está ayudando a ser vigilante? ¿Quién ora? Y aquí también sí, yo doy gracias a Dios también a mi esposa porque sé, no me ha dicho, no, pero yo sé que también ora constantemente. Qué bueno. Qué bueno, gracias a Dios que tengo una compañera que ora todo el tiempo. Buenísimo, es una bendición. Orar por los demás, orar constantemente, manteniéndonos alerta, perseverando. Y bueno, debemos tener una lista por quién orar, con peticiones, no suyas, ore por los demás, ore por los demás. Ahí tengo el cuaderno y cada vez que nos conectamos con mi esposa o yo estoy solo, a veces siempre estoy anotando, hermano, ¿por qué tengo que orar? Ya, listo. Y ahí, ¿saben que el cuaderno ya se está llenando? Y ahí están. Yo sigo anotando porque quiero estar orando constantemente para no olvidarme. Y ahí está el cuaderno anotado y sigue y ya se acaba el cuaderno. Se acaba el año. Otra vez tengo que comprar otro cuaderno. Yo les decía en el discipulado, tienen que comprarse un cuaderno, ojalá de 1000 hojas, para que anoten y no se olviden, porque tenemos que orar muchísimo por los demás. ¿Cuántas cosas que hay que hacer? Por eso hay que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo. Y por último, sí, hermanos, hay que orar por la predicación del evangelio. Este es otro punto importantísimo aquí, que Pablo pide por él. En el versículo 19 y 20 concluye este pasaje después de la armadura de Dios, ¿sí? Que nos presenta acá. Pablo finaliza de esta manera. Dice, después de que oren por todos los santos, con perseverancia y con todo, en el versículo 19 dice, oren también por mí, dice Pablo. Yo estoy orando por ustedes, pero yo quiero que estén orando por mí. ¿Pero para qué? Dice, para que cuando hable, qué interesante esto, ¿no? Para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. Y vean lo que dice el versículo 20, por la cual soy embajador, es embajador de Cristo, pero está en cadenas, prisionero. Oren para que, repite, oren para que lo proclame valerosamente como debo hacerlo. Esto sí que es impactante. Pablo no está diciendo, vean querida iglesia, oren por mi salud, oren para mi bienestar, oren por mi familia, oren por esto. Pablo dice, vean, iglesia, oren por mí,
para que cuando tenga que predicar el Evangelio lo haga bien, con valor, con firmeza. Esto también es algo que nosotros a veces no hacemos. Nos olvidamos de lo primordial. Aquí, cuando dice orar por la predicación del Evangelio, tenemos que estar orando por la evangelización. Un área muy extensa que Dios nos ha mostrado que es la evangelización y también una gran responsabilidad, como una muestra nada más de lo que estamos haciendo como iglesia. Hay un ministerio, Semillas de Amor, como ejemplo con esto, ¿no? Donde cada martes muchos de ustedes contribuyen con un almuerzo, 2, 3, pues hay una hermana que hasta pone 30, 50, no sé cómo lo hacen, pero es impresionante. Yo no entiendo todavía, o sea, esa gracia de Dios. Y ahí están. A las 12 en punto el día martes ya están aquí como mínimo 100 almuerzos, a veces más. Y el equipo ahí para coger tus almuerzos e ir a repartir, pero con el objetivo de ¿qué? De predicar el Evangelio. Y ahora, no sé si usted ha hecho esto, póngase a predicar a uno que esté en la calle. ¿Es fácil? ¿Usted ya lo ha hecho? No es tan simple. No es tan simple. Y Pablo, él decía, ay de mí si no predico el Evangelio. Porque somos llamados a predicar el Evangelio, a dar testimonio si somos cristianos. Y por eso Pablo dice, oren por mí para que cuando predique el Evangelio, híjole, lo haga bien. Necesitaba ser respaldado de la iglesia para orar. Como iglesia estamos respaldando a los ministerios que hacen esta obra. ¿Cuántos de ustedes están orando por Semillas de Amor? Para que los hermanos justamente a la 1 de la tarde que salen ya tengan el valor suficiente para predicar. Ahí tenemos a esta pareja de esposos, ¿no? Sarita y Faustito, que están al frente de este ministerio. Los veo ahí capacitándoles a los hermanos a las 12 del día. Hermanos, a ver, ¿cómo va a predicar usted? Y todos con nervios, ¿no? Y todos equivocándose. A ver, sí, está bien, pero vamos, a ver, ¿cómo lo va a hacer en la calle? No es fácil. No es fácil. De pronto está en la calle predicando el Evangelio y se olvida de todo, porque le ataca los nervios. Si no, pues hágalo si usted no lo hace. A ver cómo lo baja. No es tan simple y somos llamados a predicar el Evangelio. Pero no es solamente Semillas de Amor. Somos todos. Tiene que hacerlo. Y Pablo dice, oren por mí. Esto es interesantísimo, ¿no? Lo que él está pidiendo, porque no es simple. Dice, oren también por mí para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del Evangelio. Y dice, y lo peor, soy embajador, pero estoy en cadenas. Pero él no entiendo cómo está pidiendo para que oren y él iba a evangelizar estando preso. Bueno, nosotros estamos libres en ese sentido. Y así nos da miedo. Miedo incluso de predicar a nuestros compañeros que están todo el tiempo ahí, cuántos años trabajando juntos y no le puede predicar. Tal vez porque no tiene suficiente valor o porque su testimonio mismo está mal. Un poco para evaluarnos en este sentido. Orar por la evangelización, oren por los líderes, ministerios de nuestra iglesia. Pero también hay que orar por valor. Ese valor para que cada uno de nosotros tengamos la suficiente convicción, el testimonio, la precisión en las cosas. Yo pido esto. Si yo estoy predicando el Evangelio, necesito ese valor. Soy otro cristiano más debilitado. Y si me pongo acá, necesito mucha oración para predicar la palabra de Dios. Para mí, les digo, no es cosa simple. No es tan simple esto. Esto para mí es un privilegio, pero también es algo que necesita mucha responsabilidad. Porque aquí está en juego toda mi vida cristiana. Pero no soy solo yo. Yo estoy cumpliendo mi responsabilidad, pero usted es llamado también a predicar el Evangelio. ¿Quién está orando? ¿Cómo está orando usted por esto? Aquí es donde estamos dormidos otra vez. Y el Señor va a decir, hey, despierten. Otra vez se han dormido. Otra vez ha pasado un día y no has hecho nada. Despierta. Nos dice el Señor, estén alerta. Oren y oren.
Así avanza el reino de Dios, así avanza la iglesia. Las cosas no van solas. Aquí tenemos que perseverar y luchar durísimo porque estamos en guerra espiritual. Así crece la iglesia. Así es la iglesia. No es de otra manera. No es solamente escuchar, congregarse, buscar o de repente. No, esa no es iglesia. Esa no es la iglesia. La iglesia verdadera es la que persevera, la que lucha, la que ora, la que está constante en todo tiempo. Esa es la iglesia. Y sobre todo la que está orando. Orando y orando y unidos, unidos en todo momento. Esta es la iglesia. Y tenemos que orar. Orar por valor y hermanos. Entonces, tenemos que orar en todo tiempo. Orar en todo tiempo es vivir en comunión continua con Dios. Es concentrar la atención en qué? En las cosas de arriba, no en las de la tierra. A veces estamos bien concentrados en este mundo, bien concentrados en las cosas terrenales, cuando en verdad como cristianos tenemos que estar concentrados en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Al enemigo le encanta que nosotros estemos ocupadísimos en las cosas terrenales. Que ojalá no tengamos tiempo para congregarnos, que ojalá no tengamos tiempo para hacer un devocional, que ojalá no tengamos tiempo para orar. Porque estamos demasiado concentrados en las cosas terrenales. Cuando en realidad tenemos que concentrarnos en las cosas de arriba, en las cosas celestiales. Eso es lo que nos dice en Colosenses 3:2. Porque la responsabilidad de un cristiano es que orar constantemente por los demás, por los santos, por los creyentes y por la predicación del evangelio. Y punto. A eso nos llama el Señor, a orar. Y es eso lo que queremos hacer y perseverar como iglesia. Esto es buscar primeramente el reino de Dios, su justicia, y el resto el Señor va a añadir, el Señor va a poner. Sí, es importante orar por las otras cosas, pero oremos por lo primordial y el Señor va a agregar lo que usted y yo necesitemos. Pero busquemos primeramente su reino y su justicia. Que no cambiemos la prioridad, orar en todo tiempo. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu fidelidad. Gracias por tu infinito amor. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostiene, a pesar de que a veces nos debilitamos, a pesar de que descuidamos las cosas celestiales, las cosas que son importantes, que tú nos estás mostrando día a día a través de tu palabra. Señor, perdónanos porque a veces como que estamos todo el tiempo dormidos y no estamos en alerta, no somos vigilantes. Señor, que nos despiertes en todo tiempo, que podamos estar alerta y vigilantes. Recuérdanos en todo tiempo que el enemigo nos quiere acabar, quiere destruir con tu reino. Pero Señor, tú estás con nosotros. Tú eres el que nos puede fortalecer y tú eres el que nos puede dar el suficiente ánimo para seguir adelante y el valor para dar un buen testimonio y predicar tu palabra donde quiera que estemos. Que podamos brillar en este mundo tan oscuro, en este mundo de tinieblas. Señor, permite que una vez más tu iglesia se despierte. Que nosotros como hijos tuyos, como iglesia, estemos alertas y vigilantes. Señor, ayúdanos en esta unidad. Que todos hoy nos levantemos y que todos perseveremos en oración como tú nos pides, en esa comunión diaria y constante contigo. Bendice a nuestra iglesia, bendice a cada familia, a cada hogar, cada matrimonio. Te necesitamos, bendito Padre. Gracias por escucharnos y gracias por estos espacios que tú nos das. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.